Hola, bienvenidos a este video. Bueno, vamos a continuar con la implementación de las operaciones en una lista enlazada simple. Toca el turno a un algoritmo final que nos falta implementar. De hecho, pues se podría dividir en dos, que es la búsqueda de elementos en una lista enlazada simple y el recorrido de la misma para revisar cada uno de sus elementos. Como hemos hecho en otras ocasiones, primero vamos a revisar el concepto teórico para poder realizar la construcción del algoritmo en la plataforma que hemos venido utilizando de Jupyter Notebook usando Python. Así es que vamos a proceder a la explicación teórica. Bueno, a continuación vamos a revisar teóricamente lo que representa la búsqueda y recorrido de elementos en listas enlazadas simples. Y aquí básicamente vamos a entender lo siguiente. Bueno, como pudiste observar en lo que fue la implementación de los algoritmos de inserción y de eliminación, una lista enlazada está compuesta por punteros o referencias a el siguiente elemento. Esa es la característica principal para hacer el recorrido, es decir, deben de estar conectados y también debe de existir su cabeza o referencia al primer elemento. Bueno, ¿en qué consiste el recorrido de la lista? Pues básicamente es tomar la cabeza como el inicio del proceso e ir recorriendo cada nodo, siempre preguntando si tiene referencia a un elemento posterior. Y en este caso voy a hacer lo que yo requiera con el dato que contenga el nodo en el cual me encuentro. Probablemente quiero hacer algún tipo de procesamiento con ese valor y bueno, si no lo requiero, pues básicamente lo imprimo. Una vez que ya se haya procesado, debo de preguntar por el siguiente y así sucesivamente voy a ir recorriendo hasta llegar al último elemento donde no hay referencia a un elemento siguiente. Y con esa validación de si ya no hay un elemento siguiente, se considerará el fin del recorrido. Así es que, bueno, estas son las consideraciones que debemos tener en el procedimiento o algoritmo del recorrido. Y pues bueno, básicamente la búsqueda es un proceso similar. Debo de cumplir con todas las condiciones previas, conexión entre nodos y una referencia al elemento inicial. Y bueno, preguntar en cada uno de los nodos basado en el recorrido que acabamos de explicar si el dato del nodo en el que me encuentro coincide con el elemento que estoy buscando. Entonces, si eso se cumple, hemos encontrado el nodo dentro de la lista. Si recorro la lista completa y no encuentro nada, y además llego al final de la lista y no hay referencia alguna a un siguiente elemento, se va a considerar que esta lista no contiene al elemento. Así es que bueno, estas son las consideraciones que debemos tener en el algoritmo del recorrido y de la búsqueda. Como puedes observar, van ligados, están estrechamente relacionados. Y la diferencia es que en el de la búsqueda, en cada dato de los nodos voy a preguntar si está el elemento o no. Así es que vamos a proceder a cómo implementar este algoritmo utilizando Python en la plataforma de Jupyter Notebook. Bueno, vamos a realizar la implementación de estos algoritmos de búsqueda y recorrido utilizando la plataforma de Jupyter nuevamente. Así es que bueno, te vas a dirigir a la plataforma de jupyter.org utilizando esta URL y posteriormente, una vez dentro, vamos a ir a la sección de Jupyter Notebook. Das clic en esta opción, Try it in your browser, abre esta página y le vas a dar clic nuevamente en Jupyter Notebook. Aquí vamos a llegar a la página principal de este proyecto que te permite realizar código mediante notebooks o celdas de trabajo.
Vamos a generar un nuevo archivo. Voy a ir un poco rápido porque de alguna manera esto ya lo hemos visto. Este notebook, al generarse, me va a solicitar un kernel. En este caso vamos a seleccionar Python 3.13. Lo seleccionamos y al seleccionarlo vas a observar aquí, eso es lo que siempre tienes que validar, que ese kernel haya cargado correctamente. Aquí se ve que está procesando y cuando ha finalizado, pues nos va a indicar que ya está listo para trabajar. Ahí está tardando un poco y nos ha marcado con un check que ya está listo. Así es que vamos a comenzar la implementación. Voy a reutilizar un poco del código que hemos utilizado en otros algoritmos y aquí básicamente en esta celda nuevamente voy a poner la definición de la clase nodo, donde vamos a tener un constructor de la clase que nos va a permitir inicializar con un valor el atributo data y la referencia a un elemento siguiente con none, para que cuando generemos un nodo no tenga referencia a un siguiente elemento. Tenemos ya la primera parte. Ahora sí, vamos a implementar primero el algoritmo de búsqueda de un elemento. Entonces vamos a poner search key como el nombre del método. Le vamos a pasar un head y un key. El head va a representar, en este caso, el elemento inicial de esta lista y el key, el elemento que vamos a buscar. Ponemos los dos puntos, es importante, y vamos a definir una variable cur, como lo hemos hecho, para tener referencia del elemento actual con head. Vamos a preguntar constantemente con un ciclo while si cur is not none, es decir, si ese elemento actual tiene algo. Ahora va a preguntar if cur data es exactamente igual al key que estoy pasándole. Si eso se cumple, entonces va a devolver return true y esto lo va a hacer constantemente hasta llegar a el final de la lista. Una vez que ha finalizado, y esto lo va a preguntar constantemente para validar si ese elemento existe o no. Si lo encuentra, termina el algoritmo, pero si no, lo que va a hacer es actualizar esa referencia del elemento actual con cur.next, que vendría siendo el elemento siguiente. Terminamos nuestra búsqueda, nos alineamos a la altura del while cuando se salga de este ciclo y si no encuentra nada, básicamente vamos a hacer un return false porque no encontramos nada. Así es que aquí ya finalizamos nuestro algoritmo de la búsqueda y es de alguna manera como lo hemos hecho ahora. Para ir un poco más rápido con lo que hemos hecho previamente, entonces lo que voy a hacer es copiar un bloque de código de lo que ya tenemos hecho y te lo explico nuevamente. Voy a copiar por aquí y a la altura de search key voy a poner if name es igual a main, que representa el hilo principal de ejecución. Voy a definir 5 nodos. Al primero lo voy a asignar a la variable head y voy a ir actualizando cada una de sus referencias con un nuevo nodo. Esta nomenclatura ya la habíamos visto en un video anterior. Te invito a que lo revises para no ser tan repetitivos. Después de definir los nodos, voy a poner un key que sea igual a 5, por ejemplo. Vamos a buscar el nodo número 5. Observa que este nodo 5 ya no tiene una referencia, es decir, el nodo 5 es el último. Y entonces lo vamos a buscar y vamos a preguntar if el resultado de search key pasándole el head y el key con valor de 5 existe, o sea, si esto nos devuelve true, pues que nos imprima lo encontró. Caso contrario, else, que también imprima no lo encontró. Tú puedes poner el letrero que a ti mejor te convenga. Yo estoy poniendo esto por simplicidad. Creo que todo está correcto, no me falta nada. Déjame revisar aquí en la alineación del while
y parece que todo está bien. Lo voy a ejecutar. Déjame de hecho nada más subir aquí y vamos a darle clic aquí en Run. Y ahí está, encontró el número 5. ¿Qué pasa si yo intento buscar, por ejemplo, el número 15? Nuevamente ejecuto y no encuentra esa referencia de valor dentro de los datos de cada nodo. Por lo tanto, este algoritmo es funcional. Ahora, vamos a hacer una extensión de este algoritmo con un concepto que se llama recursividad. Y fíjate la diferencia de cómo va a ser esa implementación. De hecho, voy a volver a copiar esta parte de aquí. La voy a poner aquí abajo porque básicamente vamos a definir también un nodo. Luego, fíjate, aquí va a cambiar algo. Voy a poner el mismo nombre de método search key y en este caso va a recibir un head y un key. Pero ahora no voy a hacer un while, voy a hacer algunas validaciones en recursividad y te invito a ver nuestros videos de la recursividad que hemos realizado en el canal para que este concepto te quede claro. Y dentro de este concepto y esta técnica debemos de tener un caso base, es decir, cómo le vamos a hacer para que cada que llamemos a esta función a sí misma no se quede ciclada y poder poner fin a esas llamadas recursivas de la misma función que estamos diseñando. Bueno, eso es de manera general la definición. Vamos a preguntar if head is none. Si la cabeza está vacía, entonces que devuelva falso. Entonces que devuelva false. Ahora, la otra validación o caso base que va a permitir finalizar esta recursividad es que si if head data es igual a el valor, es decir, lo encuentra, pues que devuelva true. Ya lo encontró, devuelve true. Y si observas, no estamos usando una estructura while. Aquí simplemente estamos validando que si no tiene nada, devuelva falso, y que si tiene en un valor de los nodos el valor que estoy buscando, devuelva true. Ahora, si estas condiciones no se cumplen, lo que voy a hacer es buscar nuevamente a través de esta función y lo voy a hacer con un return de el nombre de mi método. De hecho, para que no se confunda, corrige esto con el anterior, llámalo search key, quítale el guión bajo y le vamos a llamar a search key para que no te confundas con el anterior, que ahora la cabeza en su elemento siguiente va a seguir buscando ese valor. Vamos a ir haciendo esto sucesivamente hasta llegar al final, y cuando llegue a none va a devolver falso, o si lo encuentra va a devolver true si encontró el elemento. Así es que, bueno, vamos a hacer lo mismo. De hecho, lo voy a copiar de aquí. Es exactamente igual, solo debemos cambiar el nombre del método porque lo hemos renombrado. Vamos a definir el hilo principal, 5 nodos. Vamos a empezar con la búsqueda del número 5. No se llama el método search-key, sino search key, todo junto. Y fíjate lo que va a suceder. Básicamente, creo que está todo bien. Ahí está. Es una manera recursiva, es una forma con una técnica diferente de buscar el elemento que estoy requiriendo dentro de la lista utilizando recursividad. Así es que, bueno, esta sería la implementación recursiva. Y básicamente, esta técnica nos permite llamar a sí mismo la función que estoy implementando de búsqueda, pero siempre dándole el siguiente, y otra vez que se vuelve a llamar, le vamos a pasar el siguiente, y así sucesivamente hasta cumplir cualquiera de estos casos. Entonces, ya para finalizar, vamos a poner el caso de que este elemento no exista. Vamos a ejecutarlo y bien, no lo encontró,
porque está correctamente implementado el algoritmo y además está utilizando la técnica de recursividad. Bueno, vamos a la implementación ahora del recorrido. Ahora vamos a implementar el algoritmo de el recorrido, pero básicamente es muy similar a lo que ya hicimos con la búsqueda, porque veíamos en la explicación teórica que la búsqueda está basada en el recorrido, porque tenemos que iterar la lista para encontrar. Vamos a comenzar a implementar, vamos a reutilizar mucho de lo que ya hemos hecho. Entonces aquí voy a generar una nueva celda, voy a definir nuevamente la clase node y vamos a definir la función def traverse list y le vamos a pasar el head, como en toda implementación de la operación que siempre hemos utilizado. Luego vamos a poner un while porque vamos a preguntar si el head is not none, es decir, tiene un elemento como referencia. Pues lo que vamos a hacer es un print de head.data, coma, y vamos a separarlo con un espacio. Cerramos y vamos a preguntar if, voy a recorrer esto un poco más, head.next is not none, es decir, si el siguiente elemento tiene algo, vamos a imprimir este pequeño símbolo, un guión, un mayor que, para que simule una flecha. Cerramos comillas y ponemos un espacio con end igual a comillas, comillas, para poner un espacio vacío. Cerramos y al nivel del if vamos a poner la actualización al siguiente elemento, es decir, la cabeza ahora va a apuntar a su siguiente elemento con head.next. Y ya acabamos. Aquí al nivel del while ponemos un print y básicamente hemos terminado la implementación de la función. Vamos a revisar que todo esté bien aquí. Creo que no hay ningún problema. Ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho. Voy a poner aquí algunos nodos. De hecho, vamos a dejarlo con 4. Y vamos a ponerle a los nodos que vamos a generar 10, 20, 30 y 40 como los valores que pertenecen a estos nodos. Bueno, y ahora sí, vamos a ejecutar nuestra función traverse list. Lo copiamos y le pasamos el head. Ya no es necesario profundizar en esta nomenclatura, básicamente recuerda, generamos un nodo y actualizamos la referencia a el siguiente en la misma línea, generando un nuevo nodo. Bueno, parece que todo está correcto. Vamos a ejecutar y aquí lo tenemos. Se ha generado la lista con los nodos enlazados y la estamos recorriendo con un ciclo while. Así es que esta es una de las maneras tradicionales de hacer este recorrido. De hecho, ya lo habíamos utilizado en las operaciones de inserción y de eliminación de la lista. Bueno, vamos a continuar con nuestra versión del recorrido, pero ahora con una versión recursiva, donde básicamente voy a copiar nuevamente la definición de clase. Voy a poner el mismo nombre de función, traverse list, y dentro de esta implementación voy a preguntar, también como es un algoritmo recursivo, si la cabeza, como lo hicimos en el de la búsqueda, is none, entonces que imprima cualquier cosa, por ejemplo, y que se salga con un return. Además, ¿qué es lo que vamos a hacer? A este nivel del if, saliéndonos de esa estructura, vamos a poner un print del head.data y vamos a poner un espacio al lado del elemento. De hecho, voy a dejar un espacio más para que se lea mejor. Doy otro enter y ahora voy a preguntar if head.next, es decir, ese elemento tiene algo, is not none, pues lo que voy a hacer es imprimir, como lo hicimos
en el algoritmo anterior con un símbolo tipo flecha, end igual a comillas, comillas y ya. Ahora, si esto se llega a cumplir, pues bien, tenemos el valor, pero si no, entonces lo que vamos a hacer es volver a llamar a la función traverse list y le vamos a pasar el siguiente elemento con head.nest. Esta función se va a estar llamando a sí misma hasta que encuentre que head ya no tiene nada, es decir, es nuestro caso base que nos va a permitir salir de la recursividad. Y creo que ya terminamos. Ahora vamos a hacer lo mismo. De hecho, voy a copiar tal cual y lo voy a poner aquí, la línea de ejecución principal, que se definan 4 nodos con estos valores. Voy a mandar ejecutar nuevamente esta función. Déjame revisar si alineé correctamente todo y no se me ha ido nada. Creo que está bien. Voy a darle clic aquí en Run y observa, ahora hemos hecho la misma implementación, pero ahora con una versión recursiva. Bueno, estas son las formas en las que podemos implementar. Aquí básicamente tenemos la versión clásica, que en la versión clásica en las listas básicamente lo que vamos a utilizar es una estructura for, y en la versión recursiva pues vamos a llamar a la función que estamos definiendo, donde debemos tener casos base para poder salirnos de la recursividad, que por ejemplo aquí lo tenemos para el caso del search key. Tenemos 2 casos base y en traverse list tenemos básicamente un caso base, que es cuando ya no hay nada, se va a salir del recorrido de la lista. Bueno, espero que esta explicación te haya quedado lo suficientemente clara. Ahora vamos a ver un tema nuevo. Vamos a revisar una estructura de datos que se llama pila o stack, pero eso lo vamos a ver en un siguiente video, así es que te invito a que no te lo pierdas. Bueno, gracias por ver esta explicación, nos vemos en la que sigue. Hasta pronto, bye.